pocos en León, pero me ha dicho que lleva en la puerta de su casa como 10 minutos esperando que llegue el taxi y el taxi no llega. De tal manera que en cualquier momento aparecerá, se incorporará. Habíamos pensado esperarle un poco, pero dada la situación en la que estáis algunos, pues nos ha parecido más prudente que, bueno, cuando se incorpore, le damos la presidencia y el protagonismo que merece al maestro, si os parece bien. Bueno, en segundo lugar, daros la bienvenida una vez más a la casa de Antonio Pereira. Daros la bienvenida a este lugar limitado en el espacio. Probablemente hoy, con la gente que está entrando y marchándose porque está viendo que no tiene un sitio donde colocarse, a lo mejor hasta podíamos haber llenado el auditorio, pero nuestra voluntad siempre fue que el espíritu de este ciclo de conferencias, una tarde a las 8, fuera el de que se celebrasen en la casa de Antonio. Porque, bueno, Antonio también estaría presente en el auditorio, pero aquí está más. Porque es su casa, porque aquí ha comido, aquí ha cenado, aquí nos está viendo, por aquí ha paseado, por aquí ha recibido amigos, por aquí se ha reunido con compañeros en jurados literarios, en fin. No nos pareció que ni siquiera de forma excepcional cambiásemos ese espíritu de este acto, de estas conferencias, una tarde a las 8. Por lo tanto, por una parte estamos muy contentos, un poco abrumados de la afluencia masiva que tiene. El acto lo merece, también hay que decirlo. No tengamos falsa modestia. Los ponentes, los participantes y el protagonista, el poeta brasileño, desde luego que lo merece tener esta afluencia. De tal manera que, bueno, pediros disculpas por las incomodidades a los que estáis incómodos, pedir disculpas a los que llegan y se tienen que ir porque no hay sitio, deciros también que mañana este acto se está grabando y mañana estará colgado en el canal YouTube de la Fundación, al que podéis acceder a través de las páginas de la Fundación, a través de Facebook, del Instagram, y se podrá ver completo todo el acto. Lo digo por si alguien nos comenta, fíjate, fuimos y no había sitio, no pudimos verlo. Bueno, que nadie se quede con las ganas. Y la vocación y el espíritu que tenemos para futuros actos es además retransmitirlo en directo, que no es el caso de hoy. Hoy lo grabaremos y mañana lo colgaremos, pero en el futuro la idea que tenemos es retransmitirlos en directo a través del canal de la Fundación, del canal YouTube de la Fundación. Bueno, dicho esto con carácter preliminar, no me voy a extender mucho más. Únicamente, como director de la Fundación Antonio Pereira, me corresponde, además de daros la bienvenida y las gracias, presentaros a quienes van a hablar del Edoibo. Yo no voy a hablar porque hay personas más autorizadas que van a hablar, pero sí os hablaré de los ponentes. Les daré paso y os los presentaré. Y antes, una última cuestión. Os hemos entregado, si alguno no lo tiene, se lo entregamos, esta joya. Esto no es una publicación normal y corriente, esto no es un librito, esto no es un cuaderno, esto es una joya donde se conjuga la poesía, la literatura, que dice Antonio Gamoneda que no es lo mismo, el arte, la historia, porque aquí está la historia de dos amigos, la historia de dos amigos poetas, uno leonés y otro brasileño, Antonio Pereira y Ledo Ivo y Antonio Pereira. Aquí, como veis, si veis la última página, bajo el título de Cuadernos de Papalaguinda, que es el nombre que le hemos dado a esta colección, sabéis que en esta colección ya hemos tenido otras publicaciones anteriores, una dedicada a Antonio Gamoneda, otra dedicada a Antonio Pereira y otra al poeta villafranquino Gilberto Núñez Ursinos. Bueno, pues esta es la cuarta publicación de Cuadernos de Papalaguinda, y en esta publicación, como dice, o con ella, conmemoramos, recién cumplidos los 100 años del natalicio de ambos escritores, la relación de fraternidad entre el autor brasileño y su amigo, el cuentista y poeta leonés. La publicación incluye poemas de Ledo Ivo, lo podéis comprobar, traducidos al castellano por Guadalupe Grande y Juan Carlos Mestre, aquí presente, así como textos de Antonio Pereira, dedicados a Ledo Ivo, y un conjunto facsimilar de cartas, hasta hoy inéditas, porque las teníamos bien guardadas en la Fundación Antonio Pereira,
que dan cuenta de la amistad y diálogo entre ambos autores. Esta edición consta de 500 ejemplares, de tal manera que no habrá nunca más de 500 ejemplares, cada uno de vosotros tenéis uno de esos 500 ejemplares que van a ver. Por eso os digo que no es una publicación, es una auténtica joya literaria, poética, artística e histórica. Espero que guardéis no en un cajón olvidado, sino en un sitio preferente de vuestras librerías. Bueno, con esto termino. Ponentes, casi no hay que presentarlos. Juan Carlos Mestre, poco decir. Hijo literario de Antonio Pereira, patrono de la Fundación Antonio Pereira, y en los premios no me extiendo porque entonces le daría tiempo a venir a Antonio Gamoneda y cansarse de estar sentado. De tal manera que poco más que añadir a este poeta, a este pintor, a este, como dicen algunos para no complicarse la vida, artista multifacético. Porque a mí me cuesta trabajo, es tantas cosas que a veces le digo, ¿cómo te presento? Bueno, pues artista multifacético, vale, está bien. Vale. Bueno, podía ser mejor, podía ser mejorable. Bueno, Gonzalo Ivo, el apellido lo dice todo. Gonzalo Ivo es hijo de Ledo Ivo. Gonzalo Ivo es artista, ha venido para estar en este acto con nosotros, estamos muy orgullosos de recibirle en esta casa. No es la primera vez que está en esta casa, porque en el año 1982 vivió aquí 15 días con Úrsula y con Antonio, por tanto la recuerda perfectamente, incluso aunque hayamos hecho una pequeña reforma, de manera que a Gonzalo Ivo le damos la bienvenida de nuevo a esta casa, a la casa de tu amigo Antonio y a la casa de tu querida Úrsula, que como digo antes, por aquí andan, también, por aquí andan. Ledo Ivo, además de, Gonzalo Ivo, además de hijo de Ledo Ivo, es pintor, es arquitecto, bueno, es artista, también, como vais a poder comprobar. Además ha venido acompañado de Denise, su pareja de toda la vida, y de su hijo Leonardo, que por cierto hoy cumple 30 años, por tanto hoy precisamente estrena década y hemos comido también para celebrarlo porque yo creo que también el acto merece la pena. Y claro, en cuanto llegue don Antonio Gamoneda se le presenta solamente con una palabra, el maestro. ¿Qué más podemos decir de Antonio Gamoneda? El maestro también evocará a su admiradísimo amigo y compañero Ledo Ivo, con el cual también tuvo pues momentos de convivencia y desde luego de admiración mutua. ¿Qué más se puede pedir? Pues que empiecen a hablar los que tienen que hablar, y el primero que va a hacerlo es Juan Carlos Mestre. ¿Qué tiene para hablar? Ahora una cosa poco poética, si tenéis calor, frío, en fin, yo intentaré en la medida de lo posible solucionar los problemas que vayan surgiendo. Me lo vais diciendo. Muchas gracias. Buenas tardes, queridas amigas, queridas personas, amigas. Solo para Dios se abren los caracoles que encontramos inmóviles sobre la hierba. Nos postramos ante ellos y suplicamos: hablen, confíennos ahora el gran misterio. Sospecho que en mí puede influir, pero no es la explicación total, el hecho de que me haya tratado personalmente con Ledo Ivo. Yo tenía que viajar a Río y allá marché llevando mi cartera a la dirección de quien me había tocado con el metal de una elegía didáctica que cuento entre los poemas más memorables que yo haya leído en mi vida. Era diciembre de 1985 y quien escribía estas palabras no era yo, naturalmente, sino mi paisano y amigo, el poeta y narrador leonés Antonio Pereira, acaso uno de los primeros y más devotamente laicos admiradores de la obra del poeta brasileño Ledo Ivo. Él fue quien me puso a mí en este caso, tras la pista de nuestro poeta, y quien años más tarde me puso en contacto con él. Le escribí. La respuesta fue exacta. Si viene de la mano de mi compañero Antonio Pereira, todas las puertas están abiertas.
Le mandé entonces las imágenes de una pequeña colección de grabados y aguafuertes, con las que pensaba acompañar la edición de un libro de artista con un poema en diálogo con otro célebre poema suyo, Cavallo Morto. Y ahí comenzó nuestra conversación, que precedió tras algunos años de cordial plática con el proyecto de traducción que junto a Guadalupe Grande, desgraciadamente tan joven desaparecida, dimos a la imprenta en el año 2009, La aldea de Sal. Pensamos en sus ojos y le pusimos ese nombre a la antología, La aldea de Sal, acogida por entusiasmo por la editorial Calambur en su día, también dirigida por Emilio Torné. Habíamos intentado solventar dudas y corregir errores en un par de encuentros que yo tuve con él en Lisboa y Póvoa de Barcín. Me habían dicho: Ledo Ivo es una persona muy exigente, menudo asunto te has metido, mestre. Bien, solo lo pude intentar, pues no hubo manera de someterle ninguna de las incertidumbres que yo llevaba. A las no pocas consultas respondía tajante: es posible que así sea, es cierto, pero no cambie nada, no cambie ni una sola palabra, queda mejor así, tal como ustedes, Guadalupe y yo pensábamos. Y ni una sola de las más de 200 cuestiones sometidas ante nuestra vacilación a su consulta obtuvo de su parte sugerencia alguna. Allí, en una breve nota prologal, la inolvidable Guadalupe Grande y yo, el otro, vamos a decirlo así, un traductor no es otra cosa que el ayudante del mentiroso, dábamos cuenta del hallazgo. He aquí a tu padre, al poeta que ya debería haber venido hacía mucho tiempo a las letras españolas y a los lectores de nuestro país. Ledo Ivo, el más joven de los ancianos poetas que habitan la aldea de Sal. En una aldea, queridas amigas, caben todos los sueños pendientes de ser soñados, cabe la delicadeza y cabe la tempestad. Hay sitio para el reflejo de una moneda perdida y lugar para lo abundante e incierto del océano. No es Ulises, Ledo Ivo, pero se le parece. No es Noé, aunque recuerda al ebrio patriarca de los animales minúsculos, el ayudante de Dios que aún tendiendo su mano para que las hormigas y los murciélagos suban al área del porvenir infinito, sigue entre nosotros. Ahí estaba la pequeña parte visible del iceberg amazónico, Ledo Ivo, aturdido por el ruido del universo y el engranaje de las galaxias, siguiendo el rastro de los caracoles que conducen a los escolares de los saberes minúsculos hasta el circo de la eternidad, tan alto como una pequeña conversación oída por el Dios que sostiene los cimientos podridos de las iglesias y los mástiles que todavía no tienen navío. Ledo Ivo era para nosotros el hombre curioso que mira por la cerradura de la vida cuantos deseos ha ocultado la muerte. Bastaba con tener fe para leerlo, es decir, creer en un grano de cebada en la inarticulada conciencia de los pájaros que oía su alma de campesino culto en el girasol de las estrellas dormidas que llevaba literalmente como un mapa astrológico en el pecho. Creo que viene el maestro. Llegó el caso. Tenéis que perdonar, yo se conoce que yo mismo como taxista no valgo gran cosa. No me hizo caso y no, cuando no podía. Perdonad. Pero has llegado. Angelines. Aquí, Angelines, ven.
Déjame a mí. A Aquí, la aquí. extrema derecha. No. No. Pásate. Que puedes quedar en el centro. A ver. Gracias. Bien. Bueno, yo creo que no habréis perdido nada porque yo ni siquiera tendría turno, no lo merecía, desde luego. Pero si me hicieron la generosidad de improvisar un turno para mí, lo han podido consumir los compañeros de mesa mejor que yo. Así que yo aquí me siento a vuestras órdenes, os saludo y nada más, gracias. Bueno, continuamos entonces y después tendrá la palabra el maestro Antonio. Hola, Angelines, buenas noches. Creo que íbamos diciendo que la imaginación es un cangrejo saliendo por la puerta del más allá, acaso la metamorfosis de alguien que ha hecho el viaje de ida y vuelta a lo desconocido. Suposiciones nuestras, los ayudantes del mentiroso, los traductores de artefactos incomprensibles que desobedecen todos los preceptos, excepto el de la ley general de la melancolía cuántica. Ledo Ivo, constructor y habitante de su propia aventura, era la partícula elemental, literalmente irrepetible de su propio destino en la materia, la palabra, la súbita condensación de un significado en el espacio donde averiguan la única realidad intuida del mundo, la pasión por el instante que redimen los actos de amor y la fervorosa alianza con la celebración de la vida. Ledo Ivo adivinaba, Ledo Ivo no iba solo en su travesía hacia la finitud y el destino espiritual de los poetas en la luz de cada estrella. Tenía un calidoscopio detrás de las gafas. Le interesa cerrar los ojos, decía él, para ver más claro, tocar la ceguera en lo inmenso con el tacto de quienes saben que solo en el desconcierto halla la mano el asidero de la salvación. A la muerte le preocupa gente como esta, magnitudes emocionales que la dejan sin oficio. Ledo Ivo vivió en el afuera de su mito y ahora, ahorrante de la memoria de todos los viajes, es leyenda él mismo, uno de los poetas más apreciados de la lengua portuguesa. Una historia que comienza en Maceió, debajo de tu almohada, estado de Alagoas, isla del insomnio, definitivamente escrita en el mediodía testamentario de las precarias certezas del mundo. Conoció bien la tierra, las aguas que la empantanan. Conoció las dimensiones marítimas y la quinta dirección hacia el horizonte de las promesas. Mantuvo su conversación sobre la naturaleza de la música con los locos que siguen silbando, que siguen el silbido de los cometas nocturnos, cercano a los humildes y al florecimiento de la honradez tan escasa en estos tiempos. Caminó junto a ellos, sobre sus mismas huellas, hasta donde han ido los que no han llegado a ninguna otra parte que no fuese la puerta ajena de su casa en la aldea de Sal de los Bienaventurados. Ledo Ivo sigue siendo hoy un puente de palabras por el que cruzan los seres que ninguna vez fueron nombrados y menos aún oídos. Llevaba en el bolsillo la piedra que recogió de niño a la orilla del arroyo de Heráclito, como Gonzalo Rojas, con el que coincidía en su condición de renegado mayor, hay que decirlo, del sistema métrico decimal de la literatura.
decía oír la respiración de los pájaros en la oscuridad, es decir, el murmullo de las muchachas que dormitan bajo los cipreses del Génesis, abandonadas por la esquiva mano del ángel en los paisajes de tragedia y de amor. Sabía lo que sabía, el sabor de las cosas que se resisten al saber, a lo que sabe la felicidad y el fracaso, a lo que saben ciertos días azules y los inciertos crepúsculos que borran del mapa la promesa de la redención humana. Su poesía, por motivos inexplicables, solo se explica como un rumor de voces, una conmovedora multitud de íntimos en cuya voluntad está contenida toda la conciencia crítica de la esperanza. Una asamblea de desterrados que caminan por los márgenes de la historia y cuyas sombras algún día corregirán los incumplimientos, las leyes abolidas de la igualdad, las grandes traiciones al juramento de la dignidad sagrada de las personas, el respeto a los seres vivos, el cuidado del otro como un igual, acaso el principio escrito en el frontispicio de las utopías del humanismo, la responsabilidad estética, o sea, ética, que tanto compartimos con Antonio Gamoneda, que nos recuerda que los seres humanos somos responsables unos de otros. De eso hablábamos y en eso coincidíamos. La figuración del individuo entre los muchos, de la multitud de los desposeídos en su aspiración a la libertad y a la revuelta emancipadora de los sueños. Sus poemas siguen siendo para algunos de nosotros, más allá de su lugar en la historia de la literatura brasileña, hipótesis verbales para entender el mundo, la toma de conciencia de nuestro lugar en el mundo y también, hay que decirlo, en la muerte, en la inexistencia, que diría el maestro Antonio Gamoneda, con quien tanta empatía tuvo en su acercamiento a las tierras altas y tan nobles como ellos de León. Poemas para los ángeles ciudadanos que en los paraísos civiles de la precariedad aprendieron a leer la palabra huelga en los muros del suburbio, no prometido, mas siempre subrogado de la intemperie y la precariedad humana. Poemas que, como las tijeras del viento, sirvieron para cortar los decretos jurídicos del olvido y el autoritarismo y restaurar la redención de la memoria civil de los pueblos. Palabras, palabras frente a los actos de fuerza, palabras de las criaturas tras cuya huella irán el naturalista y el filólogo clasificando la rareza de su enigma. El amigo que acompaña a Rilke cuando va al dentista, el vecino brasileño de Rimbaud sentado adrede sobre el sombrero del modernismo. Ledo Ivo, el que debería haber estado hace ya mucho tiempo entre nosotros, el desapercibido, lo invisible, único lugar moral aún digno en la sociedad de las comparsas y la publicidad vergonzosa de la sociedad del consumo. Sí, ciertamente hay otra calle que pasa por detrás de la zona visible de la llamada realidad. Otra plaza con fotógrafos de lo invisible en los márgenes de los países literarios. Allí crecen grandes árboles que a ningún comercio dan sus frutos. No los ha regado la escolástica, sino las lluvias hambrientas del lenguaje sobre los pródigos desiertos del neoclasicismo. Ledo Ivo, de acuerdo siempre con el desacuerdo, eligió esa patria, ese lugar desbordante donde toda la realidad apenas es el breve relato de la paradójica condición humana, el decorado vacío de los sucesivos teatros del mundo invadido por el aliento popular de la imaginación, el derecho bíblico a lo mágico, el temblor de lo intangible, la restitución de la realidad espiritual erosionada por el desprecio a los libros más íntimos de la conciencia. La escritura de los meteoros
y el fabulario de las criaturas y de los animales para quienes hemos convertido el planeta Tierra literalmente en un infierno. Trajo Ledo Ivo remotos vientos del significado a la poesía contemporánea. Acarreó materiales cuya necesidad es útil a la repoblación ética de las páginas carbonizadas por la indiferencia del sentido. Llegó con una comparsa de músicos y filósofos estrafalarios. Escribió contra la ruina y el tedio para los que plantan bosques en las futuras ciudades de la atmósfera y los que anónimos sostienen la escalera de los bomberos, los eternos avisadores del fuego benjaminiano de todas las épocas. Aquellos que nos avisan de las catástrofes inminentes precisamente para que éstas no sucedan. Ledo escribió para con los que estaba y con los que aún no están. Juega, pero no le hace el juego a los sentimentalismos cuando los ojos se llenan de lágrimas. Sublime y obsceno, en sus angustias sigue girando como una peonza metafísica. El mundo, esa bolita azul extraviada en el cosmos, al que Ledo cantó como ruiseñor y como murciélago desde la rama más alta del árbol de la conciencia. Sus poemas, como un súbito faro en un cementerio de automóviles, huelen a un molino de azúcar. La gran analogía entre las cosas desapercibidas, el talismán de una secreta belleza oculto entre la chatarra ideológica de la sociedad consumida, permítame que lo vuelva a decir, por la depredación del consumo y el incipiente retorno del autoritarismo. Concluyo. Evoco la añoranza de sus temas verbales que dieron relato a un hermoso mundo. La belleza, escribió Antonio Gamoneda, no es un lugar donde van a parar los cobardes. Toda belleza es un derecho común de los más hombres. Ledo ejerció en plenitud ese derecho. Lo compartió con los demás, incluso con aquellos que jamás imaginaron la posibilidad de tener derecho a la belleza. En lo bello ha de verse siempre, manifiestamente, la naturaleza de lo necesario, dejó escrito Simón Weil, para quien la trinchera esencial de la clase obrera era la poesía. La trinchera que no es el único medio para abrazar la belleza del mundo, pero que sí posibilita cierto acercamiento a lo trascendente, ya que la poesía, decía Weil, por naturaleza, está en apertura a lo fáctico y a su vez a lo más etéreo de la sensibilidad. El pueblo tiene tanta necesidad de poesía como de pan. Aguas dulces y aguas amargas en los espacios limítrofes al manantial de la memoria. La promesa persuasiva de las lluvias y la imaginación de la potestad solar sobre las tierras aún desconocidas del futuro. Ledo Ivo, el último poeta plebiscitario en la Catedral de los Manglares, el elegido para la Academia por los delegados de Whitman y los vagabundos maestros cervantinos que recién abren los ojos ante la totalidad de lo diverso. No volverá a descender la noche sobre la patria del que contempla contrariado las trampas de la ira. Ledo Ivo no está solo. Lo acompañan en su aldea de sal los poetas adolescentes que, presos en sus nidos, aún no han abierto los ojos a la transgresión y el insolente y maravilloso esplendor de las vanguardias. Al amor.
En suma, el arte de hacer con las palabras un proyecto espiritual, una innegociable forma de estar en el mundo. Esa fue también su mirada. Lo diré con sus propias palabras, la que en el rebaño de los ortodoxos se obstina en localizar al heterodoxo indeseable. Digamos a Rilke, al apicultor de las abejas del infinito, el incandescente Lautréamont, Rimbaud en su absoluto límite, la tierra de Paul Éluard, azul como una naranja, Gamoneda, la voz inmensa de este siglo, Ledo Ivo, con los ojos heridos por las estrellas y los latidos quemados por las estaciones, tras la ventana sin pestillo de esa estrella que en lo más secreto del universo moral de las palabras debería llevar junto a Antonio Pereira y a Úrsula, que hoy los acogen en esta casa, ya también su casa, vuestra casa, el inextinguible y luminoso nombre de los bienaventurados y de los justos. Gracias. Maestro Antonio, Manda. tuya es la palabra. Evócanos tu relación entrañable con el poeta Ledoí, amigo Ledoí. Ledo Ivo, claro. Una nostalgia para hoy, para mañana, y puede que también para ayer. El que con la palabra creó el signo, el devenir y todo lo que pudiéramos llamar planimetría de un proyecto moral para que vivíamos con más generosidad y más serenidad cuantos pisamos este planeta. Suele decirse que la poesía no vale para nada. Y Mestre no hace muchos minutos me atribuía la proclamación de un deber universal en el que todos somos responsables de la felicidad, de la fortuna y de la vida en justicia de los demás. Bueno, había hace unos momentos una inexactitud en la referencia de Mestre. Es que sí, yo he podido hacer apostolado de ese propósito y de esas convicciones, pero lo aprendí de él. Quede claro que esto ha sido y será así. Y en estas idas y venidas de más que del ser al no ser, del ser humano en justicia y en generosidad, andaba Ledo Ivo y anda, porque no se trata aquí de trascendencias que estarían mal en el conocido agnosticismo de mi cabeza. No, se trata de que Ledo Ivo es también el rayo que nos cesa. Es decir, su palabra, sus propuestas poéticas, que son simultáneamente amistosas
y Morales no puede cesar. Y nosotros, y al decir nosotros, estoy refiriéndome a cuantos estamos aquí, sí, a todos los que estamos aquí y a todos los que puedan estar, sean los que sean. No podemos cesar en la apoyatura, en la pelea, si es necesario, de una palabra como la de Ledo Ivo, que con una grandeza rayana, con la sencillez, nos dijo cuáles eran los pasos a dar, simplemente para ser generosos todos con todos, para que nunca sea verdad algo que yo escribí y que no he podido borrar, pero que aunque me quede poca vida, sí trataré al menos de oscurecer, para que no sea verdad que todos hemos abandonado a todos. Bueno, esto es el tamaño que nos concierne a cuantos aquí estamos y a muchos más de la personalidad de Ledo. Pero de esta ya tenéis una idea, yo pienso que muy cumplida. En lo último y poquísimo que he podido escuchar a Mester, creo que sea él uno de los que nos seguirá diciendo con más autoridad, no en esta casa solamente, sino sobre las naciones, los continentes y los planetas, si se hace necesario, la calidad de Ledo. Bien, como os decía, yo traía aquí un propósito más sencillo y también tendrá su importancia. Está lleno de cosas minúsculas que pudieran vincularnos a Ledo y a mí. Cosas minúsculas que precisamente quizá por ser así pequeñas tendré siempre en las manos, que también sirven para recordar, para posar la mirada sobre ella y encontrar en ellas los elementos, las baratijas que han conformado nuestra vida. Yo vi, no digo que conocí, vi a Ledo hace, no sé, 35 años. Bueno, es posible. También podían ser 30 o 40. No. Y incluso tengo un tanto olvidado el lugar, aunque casi con seguridad sería uno de los países europeos, de esos países que nunca supe por qué llaman Países Bajos, y de un poco más allá. Bueno, quizá Holanda, quizá Rotterdam, por ejemplo. Y me ocurrió, no a mí solo, pero yo lo he retenido, una cosa extraña, pero verdadera, con Ledo. Éramos unos 50 y Ledo estaba siempre con nosotros de una manera imprevisible. Miramos así, aquí estaba Ledo, pero no, había desaparecido. Yo le veías entonces lejos. Y cuando volvías la cabeza otra vez, había desaparecido de allí
le teníamos, es decir, iba y venía como si estuviera realizando una urdimbre personal con cuantos estábamos ahí, yendo y viniendo, veloz, por cierto, se hizo amigo de todos. Bien, así fue. Y no sé qué más cosas ocurrían en esos países que digo y olvido. Pero luego esto ya, en un después todavía cercano, estábamos, Ledo y yo, bebiendo o picando alguna menudencia también en esa zona leonesa que no se sabe si es histórica o rural, porque la ruralidad ha desaparecido y la historia está tan enredada que es imposible decir de qué historia se trata. Bueno, fuese como fuese, estábamos, Ledo y yo, al pie de las murallas de la carretera de los Cubos y, bueno, hablábamos de algo que no tenía aparentemente ningún interés para los dos, de si aquellas murallas serían de origen y de erección árabe o cristiana. No hay que lo sepa. Están mezclados los estilos en el caso de que hubiera estilos, cosa muy improbable. Bueno, la conversación dejó las murallas y empezamos con algo que ya sabíamos que nos vinculaba. Yo le informé a Ledo de que en 1961 o 62, no estoy muy seguro, yo había publicado mi primer libro, pues haría medio año, un año o algo así. Y Victoriano Kremer, el poeta burgalés y leonés a quien todos conocéis y recordáis, un día me dio una hoja de un periódico. Y me dijo, toma que esto me han mandado para que te lo dé. Bien. Y efectivamente, tuve la alegría y bien podríamos decir que el enorme honor de que fuese la página de arte y literatura de un periódico brasileiro, supongo que importante y hasta muy importante, la que escribió la primera crítica de mi primer libro, la primera que se escribió en la tierra, que es mucho decir, claro, esto en la tierra, pero en todo caso, la primera. Bueno, y yo no me recuerdo quién la firmaba, y Ledo hizo conversación de aquella pequeña circunstancia agradable. Pero hizo materia de conversación, pero siempre de algo más, voy avisando. ¿Ven qué periódico era? Pues mira, no lo sé, era una página, y allí estaría por algún lado la cabecera, pero un periódico probablemente importante de Sao Paulo. Pero no sabía más. ¿Y de qué hablaba aquella página? Yo seguía completamente ignorante, es decir, inocente de las pequeñas circunstancias, de los detalles. ¿Qué poetas estaban contigo en aquella página? Me preguntaba Ledo a mí.
Y yo, por decir algo, creo que le dije que Murilo Méndez, o Dumont Andrade. No. Me dijo que no sé con qué grado de conocimiento, pero sí con total autoridad. Bueno, seguimos diciendo nuestras pequeñas curiosidades al respecto del caso Ledo Ivo. Me dijo, no sabes quién estaba contigo en aquella página. Yo te prometo que en la próxima página brasileña, en la misma página, estará contigo Ledo Ivo. Hizo emocionante y verdadera la trivialidad de aquellas coincidencias. E hizo emocionante. Creo que os podéis dar cuenta del porqué de los timbres que actuaban en aquella nuestra relación amistosa tan poco continuada y tan intensamente vivida en sus momentos. Sí, emocionante, lo entendéis con claridad, pero verdadera. ¿Cómo pudo ser? Ledo iba a viajar al sur de España. Estábamos, como digo, tomando un aperitivo en León, al pie de las murallas árabes o cristianas, me da igual. Y Ledo me prometió estar conmigo en una página de un periódico brasileño. Fue al sur de España y aparentemente nos abandonó, aparentemente, porque no hay ninguna ilegitimidad en el hecho que yo me propongo como un deber de que efectivamente Ledo y yo estemos juntos en la página de un periódico brasileiro. No sé si en un mes o en 4, pero estaremos. ¿Por qué? Por algo de lo que hablaba Mestre antes, por algo que lo decía Ledo constantemente en la sencilla predicación de su palabra, porque todos somos responsables de los demás y con los demás. Yo con Ledo, es decir, yo por su aparente desaparición quedé obligado a hacer por Ledo y por mí lo que él hubiera hecho también por los dos. Entonces esta condición que no es adivinatoria, no hay fatum en ella. Y es una manera de estar los seres humanos unos con otros. Yo estoy comprometido. Es una confidencia, concierne a Ledo, me concierne a mí y quizá nos concierne a todos. Nada más, gracias. Bueno, pues tiene ahora la palabra el hijo
de Ledo Ivo, Gonzalo Ivo. Olá, Gracias. ¿cómo están? Muchas gracias. Es real que viví aquí hace más de 40 años. Pasé unas 2 semanas. Por la primera vez miré la nieve en esta ventana, porque como brasileño, Brasil es un infierno, ¿no? Entonces hace mucho calor y tal. Y tenía por Antonio Pereira y por Úrsula un cariño enorme, que era un cariño de una herencia de mi padre y de mi madre, porque como varios escritores que procuraron a mi padre en los años 70 en Brasil, como el portugués Antonio Osorio de Castro, que conoces bien. Antonio Osorio me dice, no, dice a Ledo, vim a Brasil para conocer 2 personas, Aleijadinho, el escultor, y Ledo Ivo. Y Antonio Pereira tuve essa importância na vida de meu padre para mi padre ser um artista mais internacional do que brasileiro. Outro grande poeta que foi Carlos Montemayor, el mexicano, que traduziu meu padre em México. Puedes imaginar, um dia fomos a México, meu padre, eu, minha madre, e no metro havia um chico leyendo La Imaginaria Ventana Abierta, que é um livro traduzido em, penso que 78, pela Universidade Autônoma de México, que é enorme. E hablé com meu padre, vi um chico lendo os livros, do livro. É incrível, tu estás a mentir e tal. Então, em la calle, no mesmo dia, passa um outro jovencito e diz, eres Ledo Ivo, não? Dice, sí, yo tengo aquí en mi mochila el libro, ¿puedes firmar, maestro? Entonces esto no es un acaso. Y quería agradecer también a Joaquín. Antonio Gamoneda frecuentava essas mesas de cecina e vino junto com meu padre. Quando meu padre veio aqui para o prêmio Leteu, mestre estava na mesa, Antonio Gamoneda também, e queria fazer também uma homenagem a Martín López Vega, que é um tradutor recorrente de meu padre também, que é um poeta asturiano. E agradecer a Walter Ugumãe, que está aqui, que é um grande poeta, um escritor muito conhecido, um romancista, e que escreveu coisas lindas sobre meu padre antes, que é mais importante, e depois de sua morte, em seu centenário. Bueno, eu escrevi um texto há um tempo, quando estava sobre as montanhas Atlas, em um avião, que se chama Requiem para Leda e Ledo Ivo. Foi em 2004. Nós acabávamos de mudar do número 47 de la Rue de Liège, em las cercanías de la Gare Saint-Lazare e de la Place de l'Europe, ao número 6 de la Esquadra do Opéra Louis Jouvet. Foi um inverno rigoroso. Sérgio de Campos Melo, amigo mío e professor de pintura no Museu de Arte Moderno de Rio de Janeiro, na década de los 70 do século passado, solia dizer que este novo apartamento era muito grande e que sentiríamos frio em inverno, pois os techos altos e a enormidade das estâncias haussmannianas eram propícias a gripes agudas e pneumonias graves. El 31 de diciembre de 2003, telefoné a mis padres, que se encontraban en la hacienda de Teresópolis. Leda me preguntó si pensaba ir a visitarla de allí a poco. Le respondí que tenía otros proyectos en mente para el invierno y la primavera. Quería aprovechar el espacio que me daba mi nuevo taller,
así como la enigmática luz que la vidrería proyectaba en el interior. Le conté que quería usar ese espacio para preparar algo diferente a lo que había hecho hasta entonces. Ela me respondió que, en ese caso, no volveríamos a vernos. Moriré antes que llegue en abril con Denise y los niños para las vacaciones de Semana Santa. El 25 de marzo, Denise, Antônio, Leonardo y yo cruzamos el Atlántico para el día siguiente enterrar a mi madre en el fétido mausoleo de la Academia Brasileña de Letras. Ray Bradbury decía que la muerte es una transacción solitaria. Pienso en la muerte a diario. La muerte únicamente deja de acompañarme en mi sueño o en mis sueños. Cuando en el momento de la aurora percibo el surgimiento de la realidad, dádiva inconclusa, en el viento que sopla, en el cuervo que se posa en mi terraza en Madrid, o cuando es noche en la hacienda de São João en Teresópolis, siento la mano cálida de la muerte que sostiene cariñosamente mi mano fría. Esta compañera diaria está en todos los rincones, en las parcelas de indefensas hortalizas, en las tempestades de verano en Vargem Grande y en las heladas de las noches limpias de invierno en julio y agosto. Cuando a mediados de diciembre de 2012 fui a Brasil para buscar a mi padre para que seria sua última carnal circunnavegación del mundo material y su última travesía del Atlántico, acordamos padre y hijo que establecíamos una mirada sobre la pintura española del siglo de oro. Era mi deseo mostrar al poeta de los hombres que no tiene voz y habla por ellos, lo que era para mí una pintura trascendente. Quería que Ledo percibiera el misticismo que emana de los negros abisales de Ribera y Zurbarán. En nuestra última visita al Museo del Prado, Ledo prefirió deleitarse con la grotesca pintura de Goya, dos viejos comiendo. Comentó que todo el drama humano se encontraba resumido en esa pequeña pintura de la Sala Negra. Mi nombre cristiano de bautismo, Gonzalo, fue elegido en homenaje al poeta español Gonzalo de Berceo. El poeta lagoano quizás sea el más español de los poetas que no nacieron en España. Ávido lector de Góngora, Quevedo, Cervantes, Machado y tantos otros de la lengua hispánica, y también de los jóvenes con los cuales mantenía una relación de afecto como Juan Carlos Messer, Martín López Vega, Gamoneda y Antonio Pereira, escogió al final de su vida publicar sus libros antes en castellano que en portugués. Leda, mi madre, una mujer de pequeña estatura, pero con unas inmensas ganas de grandeza, afirmaba no tener sangre india, negra ni portuguesa. Soy española, mi apellido es Sarmiento, repetía, recordando su origen sefaradita. Ledo, como yo, se orgullaba de tener en su carne constitución de hombre y artista todas las sangres del mundo, de los indios cartés, de las alagoas queridas, de las abuelas, bisabuelas y quién sabe si un toque negro en el color del cabello rizoso, quizás portugués por alguna aventura amorosa de algún antepasado o incluso de algún holandés de aquellos que ocuparon el estado de Pernambuco y trajeron a los nativos ojos claros en una miscigenación amorosa y truculenta. Ledo murió en mis brazos en Sevilla, en el Hotel Alfonso XIII, en el día 23 de diciembre de 2012. Una vez más íbamos a contemplar un Zurbarán. Quería mostrarle los frailes. Ledo era un hombre pequeño y delgado. Se fue como un colibrí y con su bico afilado probó de las más distintas culturas.
dejó un legado a los hombres que caminan por la acera iluminada, por el sol y también por la luna. La poesía y todo lo que llamamos arte quizás pueda dar un sentido a nuestras ínfimas vidas y existencias, entre el nacimiento y la muerte, esas dos nada. Me disculpe, el español tiene esto. Bueno, hemos hablado de Ledo Ivo, del poeta, también de Antonio Pereira, el poeta. Vamos a escuchar algo ahora de su obra, de sus poemas, con música, con la voz de Juan Carlos Mestre, con la música del acordeonista Cuco Pérez, al que también conocéis porque es habitual e inseparable compañero de Juan Carlos Mestre, sin el cual el uno sin el otro no tendrían sentido. Bueno, es una exageración. Cuando queráis. ¿Quieres quedar aquí? ¿No? ¿Quieres quedar aquí? Dime. Bien. Primera lección. En la escuela primaria, Ivo vio la uva y aprendió a leer. Al hacerse muchacho, Ivo vio a Eva y aprendió a amar. Y ya hecho un hombre, Ivo vio el mundo, sus alimentos y bebidas. Un día en un muro, Ivo deletreó la lección de la plebe y aprendió a ver. Ivo vio el ave. Ivo vio el huevo. En la nueva cartilla, Ivo vio la huelga. Ivo vio el pueblo. Sostenía Pereira, el verdadero Antonio Pereira, que los libros de Ledo Ivo cumplen siempre la función más insigne de la letra impresa y encuadernada, dejarse abrir por cualquiera de sus páginas y corresponder con la viva presencia del autor. Vamos, lo que decía Wilman, quien toca un libro, toca al hombre. Toquemos la mano cálida, emocionante de Ledo Ivo, el metal precioso, memorable de esta elegía didáctica. Piensa en las muchachas muertas que entregaron a la tierra un secreto ardientemente codiciado por los hombres. Y en los colegiales que aman con la mayor pureza a las jóvenes vecinas que los enamorados llevan a los sitios más oscuros de la ciudad. Piensa en los niños que jamás se bañaron en el mar y sueñan siempre que se ahogan.
en las prostitutas pobres que cuando sus hombres se han ido, corren hacia el fondo de los patios y se entregan desnudas a lo inefable. Piensa en todos los que se fueron, guiados por las estrellas, y en los que murieron lejos de las familias que los detestaban. Piensa en los que se entregaron a la muerte, convencidos de que ninguna lágrima resplandecería en la fulgurante unidad de los rostros amados. Piensa en los que jamás oyeron una declaración de amor, y en los pobres que no conocieron los devastadores placeres de las posesiones tardías. Piensa en la lluvia cayendo sobre los huertos hipotecados y en los frutos de las alquerías acariciados por la euforia del sol del verano. Piensa en los caminos intransitables cerrados a la promesa de los viajes y en las personas que van a morir escuchando los vientos. Inclínate ante el recuerdo de los lejanos amigos de tu adolescencia. Acoge en el fondo de tu memoria las voces que silenciosamente aguardaron en tu corazón durante los años en los que no te asaltó la certeza de estar cantando. Acepta el movimiento de cólera de las palabras que se resisten a tu ardiente llamamiento y abre los ojos a un domingo que reúna la esperanza de todos los días. Piensa en las hogueras de tu niñez que vuelven a arder cada año en tu memoria y en aquellos que no regresaron y murieron misteriosamente cuando se disponían a retornar. Piensa en los que van a nacer inclinados hacia el fin de tu noche y en los hombres que soñaron poseer la serenidad matinal de los árboles y pasaron largas tardes caminando junto al océano. Piensa en los cielos que se abren diariamente a los aviones y en las mujeres extranjeras que visten ciertas noches y a veces aparecen en tus sueños. Piensa en los adolescentes incomprendidos por los padres que aguardan inútilmente que una mujer los llame. Y en los libros jamás hojeados, y en las lámparas no encendidas. Piensa en las ventanas de interior, cuyo mayor deseo es abrirse ante el mar. Y en la mirada de los niños abandonados al amanecer, en el torno de los hospicios. Piensa en las parturientas muertas sobre las mesas de los hospitales, lejos de los maridos que no las amaban y desearon en secreto su desaparición. Piensa en los canes repelentes conducidos a las perreras y en los artistas populares violentamente transfigurados por la inspiración de una samba que millones de bocas cantarán durante el carnaval. Después, piensa en los versos que aparecen en tus sueños y que van a reunirse con las nubes tan pronto despunte el alba. Piensa en las lavanderas
cantando al sol en los oteros y en los cuadros de los museos no visitados nunca. Piensa en los corazones que en cierto momento se sintieron atravesados por la luz del cielo y pasaron el resto de sus días en la irreparable oscuridad. Piensa en los desaparecidos, cuyos conmovedores retratos aparecen en la última edición de los vespertinos, y en los suicidas que no dejaron cartas por falta de papel y de lápiz. Piensa en las ciudades que amanecen sombrías ante la mirada de los viajeros sedientos de oscuridad, y en las calles por donde nadie pasa durante la madrugada. Piensa en los túneles, oscuros caminos abiertos hacia el otro lado, y en las escaleras que nunca llevaron a nadie hacia la gloria y el dominio. Piensa en las repugnantes camas de las pensiones dudosas y en los ancianos que esperan siempre ese sueño llamado muerte. Piensa en los relojes que no marcan el día resplandeciente y en las alimañas muertas de sed, abandonadas en lo oscuro de la propia naturaleza. Piensa en los niños que no conocen los esquivos regalos del final de diciembre, y en los objetos olvidados en la arena de las playas durante las excursiones. Piensa en los personajes de novela que siguieron el incierto destino de sus creadores, y en las lunas cuyo brillo desmorona la serenidad de los adolescentes. Piensa en las puertas que nunca se abrieron para recibir a un huésped, y en los riachuelos sucios que desearían ser el abrigo azul de los veleros y de los yates. Piensa en las manos que siempre rechazaron limosnas, y en las jovencitas que los enamorados pervierten sin piedad alguna. Después, piensa en la hiedra que se abraza con su sofocante caricia a las casas antiguas, y en los niños de los tiempos pasados que nada sabían del mañana. Piensa en las grandes mareas que esperan entre las rocas el grito mudo de las madrugadas, y en los ojos de los ciegos que sorben el agua clara de la música de los organillos. Piensa en los muertos, sobre todo en los soldados desconocidos que se quedaron en cementerios ilocalizables, y piensa en los vivos que ignoran los cementerios donde reposarán un día. Oh, piensa en los horizontes tranquilos de tus días de entonces, en el escalofrío que te recorre al caer la noche en las latitudes extranjeras.
Piensa en tu infancia, transformada en fábula, vientos y frutales estallando al sol, y en los senos de las mujeres que fueron envejeciendo sin darse cuenta. Y piensa también en las formas de esas mujeres destruidas implacablemente sin que tu mirada las solicitase. Piensa en tus padres que confiaron en ti cuando eras solo silencio y jamás te imaginaron entregado al vuelo de un verso. Piensa en tus hermanos, en tu casa los domingos y en el patio de los colegios donde despertaste hacia irrealizables deseos. Piensa en cuántas veces paseaste tu soledad por los campos y miraste hacia atrás con la esperanza de que una mujer te siguiese. Piensa en las muchachas inaccesibles de tu antigua calle y en los gritos que oíste llegar desde gargantas desconocidas y en las voces que eran claras aún cuando había tormenta. Piensa en todo y en todos, sin temer que te asalte el miedo que proviene de la vastedad del pasado. Piensa en todo y en todos, y cuando los recuerdos se hayan ido volando como los pájaros y las hojas y la arena y las voces, lleno de confianza en la vida y el mundo, sintiéndote unido a todos los hombres y a todas las cosas, inclínate sobre el cuerpo de la mujer que amas o despierta a la alegría triunfal de un solo verso. Fría. Mi patria. Mi patria no es la lengua portuguesa. Ninguna lengua es una patria. Mi patria es la tierra tierna y untuosa donde nací. Y el viento que sopla en Maceió. Son los cangrejos que corren en el lodo de los manglares y el océano cuyas olas continúan mojando mis pies cuando sueño. Mi patria son los murciélagos colgados de la techumbre de las iglesias carcomidas, los locos que danzan al atardecer en el hospicio junto al mar, y el cielo encorvado por las constelaciones. Mi patria son las bocinas de los navíos y el faro en lo alto de la colina. Mi patria es la mano del mendigo en la mañana radiante. Son los astilleros podridos y los cementerios marinos donde mis ancestros, tuberculosos y palúdicos, no paran de toser y temblar en las noches frías.
y la fragancia del azúcar en los almacenes portuarios, y las tencas que se debaten en las redes de los pescadores, y las ristras de cebolla enroscadas en la tiniebla, y la lluvia que cae sobre los corrales de peces. La lengua de la que me valgo no es, ni ha sido nunca, mi patria. Ninguna lengua engañosa es una patria. Tan solo sirve para que celebre mi gran y pobre patria muda. Mi patria, disentérica y desdentada, sin gramática y sin diccionario. Mi patria, sin lengua y sin palabras. Requiem. Requiem. Felices los que parten, no los que llegan a los puertos que se pudren. Felices los que parten y no regresan nunca. Que yo permanezca siempre a mitad del camino y sea el mío un viaje inacabado. Felices los que no conocen la última estación. Felices los que se esfuman en la niebla, los que abren las ventanas cuando nace la mañana, los que encienden las luces en los aeródromos. Felices los que atraviesan los puentes cuando la tarde se posa en los gasómetros como un pájaro. Felices los poseedores de un alma distraída. Felices los que saben que al final de la travesía les espera la nada como un espantapájaros en un maizal. Felices los que solo se encuentran en la pérdida y el viento. Felices los que vivieron más de una vida. Felices los que aman las tempestades. Felices los que desaparecen cuando los circos parten. Felices los que saben que toda fuente es un secreto. Felices los que aman las tempestades. Felices los que sueñan con trenes iluminados. Felices los que amaron cuerpos y no almas. Los que oyeron ulular a las blancas lechuzas entre el silencio de la noche. Felices los que no encontraron una sílaba perdida en la hierba húmeda. Felices los que atravesaron la noche oscura y la bruma inoportuna. Los que vieron nacer el crepitante fuego en las grandes hogueras de junio. Felices los presentes al abrirse el cielo como un palio para acoger el vuelo de un gavilán. Felices los que viven en las islas periféricas y una nube de hormigas voladoras los rodea al llegar el crepúsculo. Felices, felices los sedentarios que un día se fueron. Bueno, vamos terminando. Muy bien. Ledo Ivo
es más o menos de mi quinta. Eso lo decía Pereira. Claro. Nació y creció en el nordeste de su patria inmensa. Vive en una casa carioca, que no sé si es de Flamingo o de Botafogo, dos barrios que a mí me sonaban mucho a fútbol. Vamos. Estuvimos observándonos, tanteándonos mutuamente, cada cual para ver con quién tenía que jugarse los cuartos. No, los nordestinos de Alagoas, como Ledo Ivo, tienen fama de cautos y perspicaces. Los bercianos no tengo nada que decir. Al fin me convidó a comer y a la hora del café, aunque allí siempre es la hora del café, acordamos continuar en la finca que tiene el poeta hacia el interior del país, rodeada de la gigantesca vegetación del mato, durante unos días de conversaciones inacabables, y de paseos y de veladas, claro, el estimulante aguardiente del sertón. En las cuadras asomaba la cabeza de un buen caballo. Había establos con cerdos. A algún cerdito o algún potrillo que nazca le pondremos el nombre de usted, prometió ahora el dueño para obsequiarme. Hombre, yo preferí un potrillo. Tampoco me hubiera deshonrado que un marranín gracioso llevara mi nombre en lugar donde han crecido y engordado Murilos y Haroldos, quizá algún Artur. Por allí se quiere mucho a Rambo. Ivo propuso que bebiéramos algo. Comprendí que no aludía a tomar un refresco, más bien a ese trance ritual que ocurre entre dos hombres cuando se ponen a hablar de las cosas más verdaderas. A Ledo y a mí nos separan su mayor fortaleza física, al menos tal es la apariencia, y la superioridad de su talento creador. Pero también nos unen muchas cosas, hasta justificar nuestra propia sorpresa. Mi amigo brasileño ha confesado su afición a la misteriosa belleza de palabras como Tasmania. Y yo he soñado largamente con el mar de Tasmania en la escuela villafranquina del cura don Manolo. Yo he declarado, quizá en perjuicio de mi fama, algunos sinceros recelos sobre el fenómeno de la inspiración y el poeta anchuroso de esta elegía didáctica que acaba de leer Mestre, que cuento, repito, entre los poemas más memorables que yo haya leído en mi vida. Ledo reconoce que cuando le hacen ir a una fiesta, se deja a sí mismo en casa. Y también él, como cualquier rapaz español de los años 40, confiesa haber hecho el amor de pie contra una pared. Cautelas de la mirada. Un poema que escribió Pereira y le dedicó a Ledo Ivo. Lo primero que se enseña a los camareros es no mirar a los clientes que piden solo agua. Y si se les mira, no verlos. Lo primero que se enseña a los meritorios es no mirar ni siquiera por fuera los sobres lacrados. Lo primero que se enseña a los niños que nacen mongólicos es no mirar para nada las estadísticas. Lo
primero que se enseña a los seminaristas es no mirar a las hermanas ni con ojos, hermano. Lo primero que se enseña en las guerras es no mirar por el punto de mira de las armas que saben disparar ciegamente. Lo primero que se enseña a los ciegos es no mirar por los dedos lo que aún se alcanza por la llaga del ojo. Lo primero que se ve blanco es no mirar el blanco de los ojos del negro. Lo primero que se enseña a las vírgenes es no mirar el tamaño de la ofensa. Lo primero que se enseña a las viudas que de noche se miran en los espejos. No lo voy a decir por respeto a sus muertos. Lo primero que se enseña a la flor es no mirar con envidia el vértigo de las abejas. Lo primero que los dioses enseñan es que no nos miremos de frente en su rostro, porque nunca sepamos. A tu padre.